Verso, estábamos hablando de las alergias en la actualidad prácticamente no se producen, principalmente cuando las insulinas eran de origen animal, pero en algunos casos pacientes pueden llegar a tener. Después vamos a tener todo lo que es la lipodistrofia local. La lipodistrofia local es la manifestación que se produce por pinchar todo el tiempo al paciente en el mismo lugar. Entonces a partir de ahí se produce la lipodistrofia local, que es como una especie de cicatrización de la piel y del tejido subcutáneo. Después tenemos edemas insulínicos. Estos edemas insulínicos son muy raros y son producidos por reacciones anafilácticas o exceso de administración de insulina. Y después las hipocalemias, que las hipocalemias pueden producirse por un mal control de la glucemia y que en el caso de los cuadros de hiperglucemia hay que tener cuidado porque el paciente suele comenzar con hipoglucemia, pero una vez que se va estabilizando, en los cuadros de hiperglucemia suelen comenzar con hipocalemias que luego se van estabilizando a medida que el paciente y modifica los de potasio. Tenemos dos efectos adversos que se denomina, en realidad es un efecto que se denomina el efecto Somogyi y el efecto alba. Estos efectos Estos efectos, en realidad, más que efectos adversos, son, bueno, efectos producidos por el mal manejo de la glucemia del paciente. El efecto Somogyi es el efecto donde vamos a tener un cuadro de hipoglucemia de hipoglucemia nocturna, que hace que tengamos hiperglucemias matutinas, ¿sí? O sea, tenemos una hipoglucemia nocturna que al disminuir esta glucemia en la noche, el organismo realiza un cuadro realiza un proceso de regulación y levanta la glucemia, entonces el paciente amanece con hiperglucemia. El efecto alba es porque el paciente está toda la noche en hiperglucemia y amanece con hiperglucemia. ¿Cuál es la importancia de estos efectos? No todos los pacientes que tenemos hiperglucémicos necesariamente es porque estuvieron toda la noche con hiperglucemia. Hay algunos pacientes que amanecen hiperglucémicos porque de noche tienen hipoglucemia. Entonces, esto sirve para el control de los pacientes. Si nosotros vemos que los pacientes en la mañana están hiperglucémicos, pero que tienen la dosis adecuada de insulina, que en el día manejan bien los valores, que se adhieren al tratamiento dietético, no siempre aumentemos la dosis de insulina. Revisemos cuánto es su glucemia nocturna, ¿eh? Entonces al paciente se le pide que se levante, que se despierte a las 3 de la mañana, se controle la glucemia y lo vamos anotando y vemos si de noche le baja la glucemia para que en la mañana esté en alta o simplemente la tiene todo el tiempo alta. ¿Se entiende estos efectos? ¿Se entendieron? Profe, estos efectos no los puede controlar una de las insulinas como la de acción prolongada, por ejemplo. Una glargina, algo de eso. En realidad, el paciente va a tener cualquiera de estas insulinas. Lo que pasa es que estos pacientes tienen una dosis de más de insulina. Entonces, por eso, en el día tal vez se mantiene estable porque come mucho, pero a la noche, como tiene una dosis aumentada de insulina, va a ser hipoglucemia. Y esa hipoglucemia nocturna hace que en la mañana aparezca con hiperglucemia. Ay, por eso no. Bien. Entonces estos pacientes tienen exceso de insulina. En cambio el efecto alfa es porque es un paciente que tiene déficit de insulina. La forma de regular después estos efectos es modificando la dosis de insulina.
El paciente que tiene un Somogy, disminuyendo la dosis de insulina, y el paciente que tiene un ALBA, aumentando la dosis de insulina. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Vamos con el glucagón. El glucagón en realidad lo que hacía, si ustedes recuerdan, es movilizar las reservas de glucógeno presentes en el hígado, y esto de forma de glucógeno. Y el glucagón también es una hormona peptídica, bueno, que se genera justamente en el páncreas, al igual que la insulina. Ay, por favor. No deja de sonar el teléfono. Bien. Esta hormona lo que hace es entonces remover el glucógeno hepático y de esa manera aumentar la glucosa. Se la utiliza principalmente para los cuadros de hipoglucemia y se administra también en forma de jeringas. Está indicado entonces para el tratamiento de las hipoglucemias severas debido a los pacientes diabéticos tipo 1 y especialmente en pacientes pediátricos. Miren, voy a atender porque algo importante debe ser cuando llaman de esta manera. Hola. Okay. No te abuses, no te abuses. Bien. Entonces, este glucagón, como dijimos, se utiliza para las hiperglucemias severas debidas a diabéticos tipo 1, pero siempre necesita una suplementación de hidratos de carbono, como les había dicho, siempre necesita glucosa también, porque tiene que tener de algún lado esa glucosa para que pueda metabolizar el hígado. También se lo utiliza en algunos tratamientos de diagnóstico, en ayuno para diagnóstico, por ejemplo, en lo que son estudios radiológicos de estómago, duodeno, intestino, se lo utiliza en ciertos procesos de estudios de diagnóstico. Bien, vamos un poco con la aplicación de las insulinas. Fíjense que esto es un esquemita de cómo actúan las insulinas, ¿sí? Fíjense. Acá tenemos las insulinas de acción corta, ultra corta. ¿Sí? Hacen un pico rápidamente, cuando se las administro rápidamente descienden y prácticamente a las 4 horas ya no hay nada. Por eso es que estas de acción ultra corta imitan la administración de glucosa postprandial, ¿sí? O sea que cuando nosotros comemos, hace un pico de insulina y para mantener estables los hidratos de carbono de la ingesta y luego se baja. Después tenemos la regular. La regular comienza a actuar más o menos a los 30 minutos, tiene un pico alrededor de las 2 horas, y luego desciende casi a las 4 horas, ya prácticamente no actúa, y se puede mantener 6 o 8 horas en el organismo. Después tenemos la NPH. La NPH es una insulina que comienza a actuar a partir más o menos de las 2 horas, hace un pico entre las 6 y entre las 5 y las 7 horas, y luego se mantiene en el organismo prácticamente 18 horas, pero su acción se mantiene alrededor de las 12 horas nada más. Luego tenemos las insulinas sin protamina, que estas insulinas comienzan a actuar más o menos de las 2 horas, hacen un pico cerca del mediodía, y luego van desapareciendo, pero duran aproximadamente 24 horas. Y después tenemos los nuevos análogos de acción prolongada, como Determit y Glargina, que estos comienzan a actuar a las 2 horas, y miren, se mantienen estables durante más de 24 horas, entonces cuando yo vuelvo a administrar la insulina, todavía me queda insulina, y se hace como una recta, completamente estable,
para poder tener lo que sería la insulina basal. Ustedes saben que nuestro cuerpo, aunque no coma, lo mismo secreta insulina, porque la insulina regula las funciones de energía de nuestro organismo. Si nosotros no tenemos azúcar, lo mismo aunque no tengamos glucosa, aunque no comamos, lo mismo tenemos glucosa en nuestro organismo, porque es la que permite que se muevan los músculos, que nos genere energía, ¿sí? Es la fuente principal de energía. Entonces, aunque nosotros no comamos glucosa, nuestro hígado la sintetiza. Incluso mucho más de noche, podemos pasar muchas horas en ayuna, y lo mismo el hígado va a hacer un pico de glucosa, entonces siempre nuestro organismo está secretando insulina para mantener estable esta glucosa. Entonces, nosotros tenemos una insulina basal, que sería como si fuese imitando esta insulina, donde tenemos todo el tiempo una insulina circulando que mantiene estable la glucosa generada por el hígado. Profe, Y después también tenemos las insulinas, ¿sí? Te escucho. ahí me generó como una duda, porque yo sé que, bueno, los hipoglucemiantes orales los vamos a ver la semana que viene, pero ¿qué pasa en el caso de los pacientes que, como usted dice, que hacemos picos de glucemia en la noche, bien? Y, por ejemplo, si tenemos un paciente que toma un hipoglucemiante oral postprandial en la noche, en la cena, y este paciente hace esos picos de glucemia y después de hipoglucemia, ¿cómo No, eso no hacemos lo para hace, que no puede suceder eso, por eso no ejemplo? lo hacen, no, ahora cuando veas los hipoglucemiantes orales, vas a ver que no, porque la mayoría de los hipoglucemiantes orales no actúan en la secreción del páncreas, sino que la mayoría de los hipoglucemiantes orales actúan regulando la glucemia periférica con los receptores. Hay un solo grupo de medicamentos que ya prácticamente no se utilizan, que secretan insulina, pero la mayoría no. Y aparte, si pueden producir hipoglucemia nocturna estos hipoglucemiantes orales, pero son muy poco frecuentes porque las dosis que se administran en comparación con la secreción hepática de glucosa nocturna en los pacientes diabéticos tipo 2, es muy difícil. Recuerden que el paciente diabético tipo 2 sí tiene insulina circulando todavía, no es un diabético tipo 1 donde no tiene nada de insulina. Entonces, por eso el paciente diabético tipo 2, el único problema que tiene es que su páncreas no le funciona, el diabético tipo 1, el problema que tiene es que el páncreas no le funciona, y por lo tanto necesitamos darle insulina. Sus receptores funcionan bien, su absorción funciona bien, o sea, lo demás está todo bien. Cosa que no le pasa al diabético tipo 2. El diabético tipo 2, el problema que tiene al comienzo no es el páncreas, sino son los receptores, un montón de otras cosas, por eso es que los vamos a ver por separado. Entonces es muy poco probable que suceda. Es más, los hipoglucemiantes orales nunca generan un Somogy ni un ALBA, esto es solamente para las insulinas. Sí te puede pasar en un paciente diabético tipo 2 que usa insulinas y que haga los efectos de nocturno. O sea, esto le puede pasar a un diabético tipo 2 siempre y cuando use insulinas. En ese caso sí va a tener, puede tener un Somogy o un ALBA, un descenso de la glucosa, un aumento nocturno, y lo vas a manejar igual que manejamos en los diabéticos tipo 1. No sé si... Genial, profe, genial, gracias. Bien, igual la próxima semana se va a cerrar el círculo cuando veamos los dos, pero es mucho para verlos juntos e interpretarlo, por eso es que los vemos por separados. Bien, sobre todo porque ustedes este año, lo único que tienen de conocimiento de diabetes es lo que vieron en Pato, en anatomía patológica. Tienen todo el módulo de endocrino el año que viene, en sexto, junto con el de oncológico y hemato y no me acuerdo qué más. Entonces, no tienen, digamos, esto endocrino este año para que lo veamos a la par con interna, por ahí se hace un poco más pesado, por eso nos vemos por separados. Bien, entonces esto es cómo funciona nuestra insulina, perdón, esto es cómo funcionan los análogos de la insulina tratando de imitar a nuestra insulina. Entonces, en la actualidad lo que se hacen son esquemas. A ver, nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer cuando hacemos esquemas? Es tener al paciente siempre cubierto con una insulina basal y administrarles insulinas que actúen en pico para que actúen antes de comer. ¿Sí? Ya los vamos a ver ahora un poquito mejor. Entonces, la administración de insulina va a basarse en un suplemento basal de insulina
con una insulina de acción intermedia o de acción larga que impida la producción de glucosa hepática y que mantiene al paciente normoglucémico en ayunas. Y bolo previos antes de las comidas con insulinas de acción corta que van a ir a cubrir los requerimientos que se usen después de las comidas, ¿sí? O sea, cuando el paciente coma, cubrimos ese requerimiento de insulina postprandial. Entonces tenemos varios esquemas o varias formas de administrar la glucosa, la insulina. Fíjense en que acá tenemos algo que van a ver, es que la mayoría de los esquemas, porque todos estos esquemas son internacionales, son esquemas que tienen 3 correcciones de glucosa, porque los pacientes, o la mayoría de la forma de la que se alimenta el resto del mundo, es un desayuno muy importante, un almuerzo leve y una merienda tarde muy importante. En cambio en la Argentina tenemos 4 comidas o 5, así que a veces es más difícil de manejar. Hay que evaluar bien qué come el paciente y a qué hora, porque a veces necesitamos darle 4 correcciones de insulina, no 3 como habitualmente ven en todos los pacientes, ¿sí? La Argentina comemos demasiadas veces al día. Bien. Entonces, nosotros tenemos acá un esquema donde vamos a tener una insulina glargina, que es una insulina que dura todo el día, entonces tiene una insulina basal que está cubierta por esta insulina glargina, y que se la coloca una vez al día, entonces siempre va a tener esta insulina basal. Se la puede colocar por la tarde, es lo más habitual que la usemos por la tarde, y que cada vez que el paciente coma, haga una corrección. ¿Sí? Bueno. Esto es cuando usamos ultracortas con ultralargas. Ultracortas con ultralargas. Y después tenemos otros esquemas donde utilizamos insulinas NPH. La insulina NPH dijimos que duraba, no llega a alcanzar las 12 horas, entonces tenemos que dar dos picos damos dos colocaciones de insulina. Habitualmente este esquema era el que más se utilizaba antes, donde no teníamos tantos análogos, y utilizábamos principalmente NPH con insulina corriente. Entonces el paciente se levanta, se coloca su insulina NPH y su insulina corriente, o su insulina de acción rápida. Entonces, al levantarse, rápidamente se genera ese pico de insulina para el desayuno. Y se coloca junto con la NPH, pero la NPH dijimos que hace un pico alrededor de las 5 horas. Entonces, para el almuerzo, al mediodía, ya tiene el pico de la NPH. Entonces no tiene que corregirse porque tiene el pico de la NPH. Antes de que descienda del todo la NPH, a la tarde el paciente se vuelve a colocar la insulina, tanto la NPH como la insulina corriente o la acción ultracorta, que hace un pico para cubrir el requerimiento de la tarde y de la cena tarde, y luego la NPH vuelve a subir a mitad de la noche para mantener estable la glucemia secretada por el hígado nocturna, la glucemia nocturna, y de esa manera cuando se levanta, se vuelve a colocar la otra insulina, y fíjense en que si yo trazo una línea por acá, el paciente siempre tiene insulina. ¿Sí? Entonces, lo que va haciendo es, teniendo una insulina vamos a trazarla por acá, perdón, una insulina basal permanente, pero cada vez que va a comer, tiene un pico. Tiene el pico que se hizo en desayuno con la corriente, el pico que tuvo en el almuerzo con la NPH, el pico que se vuelve a corregir con la corriente y la NPH a la tarde, y mantiene la NPH para la nocturna. ¿Sí? ¿Se entienden estas dos formas de administrar la insulina? Y bueno, acá se pueden hacer miles de esquemas. Estos son 2 esquemas habituales, pero dependiendo del paciente, va a ser los esquemas que yo voy a hacer. Si el paciente cena muy tarde porque trabaja de noche, tendré que correrle o modificarle alguno de los picos de administración, ya sea cuál de las 2 insulinas utilice, o si el paciente trabaja de noche, ¿sí? Hay que modificar o regular de acuerdo a los requerimientos de cada paciente tiene sus características, pero siempre tengo que tener una insulina basal, o sea, siempre tiene que estar cubierta la insulina nocturna, la insulina basal y nocturna, y con los picos antes de comer, o para la comida.
Obviamente que las insulinas de acción ultracorta son más fáciles de manejar, porque si el paciente, por ejemplo, hoy día va a una fiesta y quiere comerse una porción de torta, puede contar las calorías de la torta y ponerse la insulina adecuada que requiere para eso. ¿Sí? Entonces, es importante, es más simple ahora manejarlas con estas insulinas de acción ultracorta de manejar los pacientes diabéticos. Sobre todo los diabéticos tipo 1, porque los diabéticos tipo 2 es más difícil por lo que tienen todavía su parte circular. Es funcional. Bien. Bueno, acá tenemos también otros esquemas, ¿sí? Este es con lo mismo, la glargina y las correcciones con análogos, también la de Termit, ¿sí? Lo importante es que el paciente siempre tiene una dosis de insulina basal y las correcciones cada vez que lo necesita, ¿sí? Como vamos dando los bolos para que el paciente pueda mantener estables, y acá tenemos estos bolos representados acá en cómo los vamos a utilizar. Bien, cuando el paciente requiere aumento o aumentar aumento de requerimientos de insulina y cuáles son las interacciones de la insulina. El paciente requiere siempre más insulina ante situaciones de estrés, porque si ustedes recuerdan, la situación de estrés genera cortisol, y el cortisol hace que aumente la glucemia. Entonces, en situaciones de estrés como intervenciones quirúrgicas, embarazo, parto, infecciones, en todos estos casos el paciente requiere una dosis aumentada de insulina, tanto pacientes diabéticos tipo 1 como pacientes tipo 2. Entonces, siempre estos pacientes que están internados se les administra insulina para regular aumentada, si requieren aumentada. Si no tienen insulina, lo mismo internados se les administra insulina para poder controlar, y si ya te dan insulina, se aumenta la dosis. Y después tengamos en cuenta que hay fármacos que son hipoglucemiantes, entonces el paciente puede hacer hipoglucemia, si no, hay que tener mucho cuidado, sobre todo cuando se administra en pacientes diabéticos tipo 2 que consumen drogas hipolipemiantes, porque el alcohol va a inhibir la gluconeogénesis y hace que se produzca una hipoglucemia. Entonces pueden hacer hipoglucemias, que con el tiempo, al comienzo son hipoglucemias y después requiere más glucemia para digerirlo, pero es un hipoglucemiante. Los pacientes alcoholizados, ya lo van a ver el año que viene en tóxico, pero el paciente que está alcoholizado siempre está hipoglucémico y por eso se les hace tratamiento con glucosa. Los bloqueantes adrenérgicos y los salicilatos potencian la acción de la insulina, y recuerden que los bloqueantes adrenérgicos también disminuyen los efectos, o los síntomas, perdón, disminuyen los síntomas de la hipoglucemia, no es que los disminuyen, los ocultan, entonces el paciente hace hipoglucemia a veces sin tener todos los síntomas. Y hay fármacos hiperglucemiantes como la adrenalina, los corticoides, los anovulatorios orales y los diuréticos, que pueden producir cuadros de hiperglucemia. Entonces, cuando van a utilizar estos fármacos, hay que regular dosis de insulina. El futuro, insulinas inhalatorias, insulinas inhalatorias, que es el futuro para todos los pacientes, o es la esperanza, pero el problema es que hay muchas drogas que ya se utilizan inhalatorias. Ustedes saben todo lo que es las drogas de asma, y también hay algunos, bueno, vimos el otro día la calcitonina inhalatoria. El problema que tiene la insulina se absorbe por vía inhalatoria. El problema es que la dosis es muy errática, entonces no puedo tener una dosis adecuada para regular un control de la glucemia. Entonces, por eso es que no funciona. ¿Profe? Sí, te escucho. ¿Funcionaría más o menos similar a la bomba de insulina que hay actualmente? No, estoy a punto de contarte de eso. Estoy a punto de contar desde la bomba de insulina. Voy a pararme un segundo para ir a traer todo, porque no me di cuenta, me lo dejé en la biblioteca, les voy a traer todo para mostrarles el futuro de la bomba de insulina, que no sé por qué acá se utiliza tampoco. Denme 30 segundos.
Y después voy a poner las fotitos en las diapos, no sé por qué no me acuerdo. Bueno, primero que nada les voy a mostrar, para los que no conocen, las lapiceras de insulina. Estas son las lapiceras de insulina, ¿sí? Fíjense que son exactamente igual que una lapicera común y corriente, ¿sí? Bueno, acá se enrosca una aguja que es chiquitita, mide 2 milímetros, y acá se va dosificando, el paciente cuenta la cantidad de unidades que requiere de insulina, se cargan automáticamente, y luego lo aprieta como una lapicera, y listo, ¿sí? Son muy fáciles de administrar. Esta es una insulina de Termit de acción prolongada. Habitualmente todas las insulinas de acción prolongada, no está estandarizado, pero la mayoría de las insulinas de acción prolongada son con calcomanías y dibujos verdes. Entonces los pacientes siempre relacionan las de acción larga con las insulinas verdes y las de acción cortas con las naranjas. La mayoría están como unificando eso para que el paciente no se pierda tanto con las insulinas. Profe, Después les voy a mostrar, sí. La Lantus, la argina, es gris completa. Sí, pero los colorcitos que tienen las escrituras son verdosos, igual que el autobujeo. Es gris el envase, pero la escritura, el coso que le escribe es más verdoso. Bien, esto que les voy a mostrar esto es un IPOM. Esto es un dispositivo para que se pueda aplicar la insulina al paciente sin necesidad de pincharse tantas veces. Esto tiene una microaguja, ¿sí? No la voy a sacar porque después ya no la puedo poner. El paciente se coloca esto sobre la piel, lo apoya, lo aprieta acá y se pega este dispositivo, y esa agujita de plástico ingresa en el organismo, ¿sí? Y queda puesta ahí en el celular subcutáneo, donde le permite al paciente después colocarse todos los días la insulina en el mismo lugar, sin necesidad de pincharse. Dura hasta 3 días. Ahora les muestro un dibujito de cómo queda eso, para que puedan ver específicamente cómo reduce los pinchazos. Fíjense, el paciente se coloca el dispositivo y queda puesto, entonces cada vez que va a requerir insulina se vuelve a colocar en el mismo lugar, ¿sí? Y no necesita pincharse tantas veces. Esto se cambia cada 3 días, entonces fíjense en que el paciente solamente se pincha 10 veces al mes, porque se cambia cada 3 días. Entonces se pincha una vez cuando se la va a colocar, y eso reduce muchísimas veces la cantidad de pinchazos que tiene, ¿sí? O sea, el paciente habitualmente se tiene que pinchar 3 veces por día, pero con este IPOM se pincha una vez y después siempre se coloca la insulina en el mismo lugar, entonces solo requiere 10 pinchazos al mes. Genial para el que se tiene que pinchar todos los días. ¿Se entiende Profe, cómo es similar al sensor al parche del sensor que se colocan para medir la glucemia a los pacientes. Es muy similar exactamente, es muy similar al parche al que se coloca el sensor de la... Claro, porque el otro dura 15 días. Exactamente. El otro es para controlarse la glucemia y este es para colocarse la glucemia. Acá hay un dibujito de cómo queda el parche y cómo se aplica la insulina. Lo mismo existen también los sensores para medir la glucemia, que vienen con una aplicación al teléfono, entonces el paciente se coloca el sensor en algún lugar donde pueda medir, y durante los 15 días, cada vez que requiere medirse la glucemia, solamente busca el valor que tiene en el momento en el teléfono y ya está. Es muy bueno, es muy útil, pero desgraciadamente es muy caro y la mayoría de las obras sociales en la Argentina no lo cubren. Y después Profe, tenemos... yo lo tengo a mano, si quieres se lo puedo mostrar. Ah, dale, mostralo. ¿Vos tenés diabetes? ¿Usás insulinas? Mi mamá tenía diabetes, era insulino requiriente y bueno, la obra social nos dio el aparato. Bárbaro. Que se lo haya dado, porque la mayoría no los hace. ¿De dónde sos? ¿De San Juan? Creo que la única obra social del país que lo tiene obligatorio es la de San Juan.
Sí, es Volvemos a la obra mostrar. social provincia, de acá de San Juan. Sí, exactamente. Bueno, es la única que lo tiene obligatorio. Gran problema para los pacientes que no quieren usar el sensor, porque la obra social no les quiere dar las insulinas, pero no todos los pacientes grandes, mayores, quieren usarlo porque no todos pueden manejarlo, o manejar el sensor, manejar la aplicación. Entonces todos los extremos son malos. El pacientito adulto en la provincia que no quiere usar el sensor, le tiene que hacer el médico una historia clínica para que la obra social lo vea. Miren, es como un... Claro. No, ese es el aparatito de glucemia común. Este es el aparato del sensor. Pasa que como mi mamá falleció hace mucho que no lo cargo. Este es el aparato del sensor, que uno lo enciende, y este es el sensor. Claro, es igual que el del... Es similar al que usted acaba de mostrar, sí, se coloca de la misma manera, y es descartable, cada 15 días se cambia, y la función es, uno lo enciende a este sensor, al aparatito, y ahí te da todo el tiempo. Lo pasa por el sensor, se configura que ese sensor es el que funciona, y durante 15 días solamente escanea este sensor. Es ilimitada la cantidad de veces que uno se puede medir la glucemia, entonces está muy bueno porque evita que el paciente, en vez de sentirse mal y tener que pincharse los dedos 1, 2 o 3 veces al día, o hasta 4 veces al día, se pueda controlar la glucemia antes de comer, y así hacerse bien la corrección de insulina. Exactamente. Es muy útil, y también se puede aplicar, los más nuevitos traen la aplicación directamente al teléfono, entonces ya no tiene que andar con el otro aparatito a mano. Pero bueno, es muy útil, es sumamente práctico, le facilita muchísimo la vida al paciente. El único problema es que, como te digo, no todas las obras sociales, la única que lo tiene establecido obligatorio es la obra social de la provincia de San Juan. Las demás no, lo tienen que cobrar. Ni OSDE, hasta OSDE es un problema que lo compren. Y después les voy a mostrar el futuro. Esto hace rato que existe en todos lados, menos en Argentina casi no se aplica. Esto es una bomba de insulina. Las bombas de insulina se denominan también lo que habrán leído en muchos lugares, que se llaman páncreas externos. El páncreas externo, la bomba de insulina, es este aparatito que es lo que el paciente hace, o cómo funciona. Funciona muy parecido a, tiene un IPOM que se aplica igual que el que les acabo de mostrar, y lo que pasa es que acá no hay ninguna que tenga todo el requerimiento, después les voy a descargar algunas fotos y se las voy a agregar en las diapositivas de mis pacientes. La bomba de insulina es, bueno, en este aparatito se carga el cartucho con insulina de acción ultracorta, luego por medio de un cablecito muy finito, lleva la insulina que se administra por un IPOM muy parecido al que les mostré, donde el paciente lo tiene colocado, generalmente en la zona de la panza es la más fácil porque puede tener más cerquita el aparato, y esta bomba lo que hace es secretar insulina de acuerdo a las necesidades y a los requerimientos del paciente, y el paciente puede cargar la dosis de insulina que necesita preprandial de acuerdo a lo que vaya a comer. Por ejemplo, el paciente hoy va a comerse algo, bueno, cuenta las calorías y se coloca la insulina. Y después no necesita hacerse correcciones, porque la misma insulina la misma bomba va actuando a medida que va necesitando requerimiento de glucemia, de insulina, perdón, de acuerdo al valor de insulina, de acuerdo al valor de glucosa, va aumentando los requerimientos de insulina. Y, por ejemplo, si lo que sucede es que el paciente tiene una hipoglucemia, corta automáticamente, antes de que entre en hipoglucemia, corta la secreción de insulina y le avisa al paciente por una alarma que está por entrar en hipoglucemia. Entonces, la verdad es que son fabulosas, sobre todo para los pacientes diabéticos tipo 1, funcionan exactamente como un páncreas. El paciente se tiene que desobligar de controlarse a cada rato la glucemia, solamente se tiene que acordar de contar las calorías que va a comer y colocarse la dosis, que tampoco la coloca, la programa en el aparatito y sola se secreta la dosis necesaria para el requerimiento de la comida, ¿sí? La verdad es que es algo muy bueno, hace muchos años que existen, cada vez son mejores en la actualidad. Antes
tenían que estar todo el tiempo dosificando y colocándose. En la actualidad funcionan solas, funcionan en un modo automático, donde solas van corrigiendo la glucemia que tiene el paciente, y el paciente solamente tiene que hacer el requerimiento de la comida, le informan si va a tener hipoglucemia. Son maravillosas y desconozco por qué están tan poco usadas. En La Rioja hay muy pocos pacientes con bombas de insulina. Bueno, la verdad es que yo hice la capacitación, yo tengo pacientes a los cuales les coloco la bomba de insulina, y es genial para un paciente diabético tipo 1, así que todos los diabéticos tipo 1 deberían tenerlo. No solamente mejora la calidad de vida y disminuye las complicaciones cardíacas, microvasculares, macrovasculares, sino que mejora la calidad de vida del paciente, ¿sí? Estos aparatitos se pueden meter al agua, el paciente puede estar un tiempo sin él, por ejemplo, si quiere ir a la pileta y quiere meterse al agua, lo desconecta, lo deja a la sombra, eso sí, sobre todo lo desconecta, se mete a la pileta, sale, se lo vuelve a conectar, o sea, son como si tuviese su páncreas funcionando. Así que desconozco por qué están tan poco utilizadas, así que cuando tengan pacientes diabéticos, les indican que se los coloquen, ¿sí? Bueno, ya se va a cortar, no sé si hay dudas, vuelvan a ingresar al mismo link, y si no, con el resto nos vemos en el trabajo práctico el lunes y a los otros la próxima semana para seguir con diabetes. Bueno, estamos entonces. El que tenga más dudas se vuelve a conectar, y los que no, nos vemos, ya se corta, así que nos vemos la próxima semana. Que tengan un buen fin de semana y estudien mucho. Gracias, profe. profe, cuídense. Gracias. Gracias. Muchas gracias, profe.